Bueno, pues muy buen día a todos y muy buena semana. Van a permitir que inicie esta rueda de prensa volviendo a las terribles imágenes que vivimos y vimos de Francia este pasado fin de semana, en el que se produjeron 890 detenidos, un fallecido, 219 heridos y 57 policías también heridos después de los graves disturbios que vimos. Estas son las cifras de la Europa de las puertas abiertas a la inmigración masiva y son las cifras de la Europa del fracaso de ese multiculturalismo promovido e impuesto por la mayoría, por no decir todos, los gobiernos de Europa. Hace unos años, todos recordarán que celebrábamos la Champions League o cualquier episodio deportivo con alegría entre aficiones, con abrazos, con sentimiento de pertenencia, y ahora esas celebraciones en algunos países de Europa han pasado a celebrarse en forma de caos, de disturbios y con terrorismo callejero. Frente a esta realidad hay dos opciones: o mirar hacia otro lado, hacer ver que no pasa nada y dejar que siga pues produciéndose ese caldo de cultivo que dispara la inseguridad, compromete la identidad, que defiende, por cierto, la mayoría del arco parlamentario en España y en Europa, o optar por la vía que defiende Vox, que defienden los aliados de Vox, que es decir basta. Es decir basta y cambiar absolutamente la política migratoria que ha liderado la Unión Europea y, por supuesto, nuestra nación, que pasa de manera irremediable por protagonizar repatriaciones de todas aquellas personas que estén en situación irregular, de protagonizar esos procesos de remigración masiva de aquellos que vienen a vivir del esfuerzo de los españoles y, por supuesto, a protagonizar deportaciones de todos aquellos que vienen a delinquir o a imponer ese islamismo incompatible con nuestra forma de vida. Algunos aún creen que esto no llegará a nuestros barrios y a nuestras ciudades, pero estamos cerca de vivir y sufrir imágenes como las que hemos visto este fin de semana en Francia. Y digo que estamos cerca porque solo hace falta ver la política migratoria de los últimos gobiernos de España, ver cómo este último gobierno del Partido Socialista, liderado por Pedro Sánchez, ha avanzado en esa línea, impulsando estas regularizaciones masivas que son el sustrato perfecto para que acabemos teniendo las situaciones que hemos visto este fin de semana en Francia. Todos conocen las cifras de algunas regiones de España, como Cataluña, en la que el 70% de los hurtos con violencia fueron protagonizados por extranjeros, como el 60% de las agresiones sexuales fueron cometidos por extranjeros y como el 84% de los hurtos también fueron cometidos por extranjeros. Esta realidad es innegable y tiene consecuencias en las calles, en los barrios y en las ciudades. Y Sánchez, como he dicho, está trabajando para que eso suceda, porque Sánchez quiere que en España vivamos imágenes como las que hemos visto en Francia, porque Sánchez está protagonizando una política migratoria que también es corrupción. Una corrupción que el Partido Socialista nos ha demostrado que la lleva al ámbito moral, al ámbito político y, por supuesto, al ámbito económico. Estamos a diario leyendo informes donde hemos visto, ¿verdad?, cómo metían la mano en el bolsillo de los españoles y en todas las instituciones públicas para beneficiarse ellos y a sus amigos. Es decir, mientras el Gobierno de España atracaba a los españoles con impuestos abusivos, desmantelaba los servicios públicos. Y también protagonizaba esa corrupción en forma de abrir las puertas de nuestra casa, de nuestra nación, a esa inmigración masiva y a la inmigración ilegal. Una mafia que ya tiene nombres y apellidos en autos judiciales, una organización criminal que quiero recordar que llegó al poder con uno de los mayores actos de corrupción posible, con la ley de amnistía. Una ley de amnistía que luego le llevó a comprar los votos al separatismo catalán, al separatismo vasco, para asaltar el poder, lucrarse a costa de los españoles y luego impulsar estructuras para blindar a sus familiares, a sus compañeros de partido, con sobornos, con personas a sueldo, para condicionar a jueces, fiscales y policía. Eso es el Partido Socialista, eso es hoy el Gobierno de España, una mafia, una organización criminal que tiene tentáculos en todas las instituciones. Instituciones que también
son la televisión pública, como Radio Televisión Española, donde una televisión pública y que debería ser rigurosa ha dejado de ser pública, de ser rigurosa y de convertirse en el mayor altavoz de la mafia, de la organización criminal, blanqueando o relativizando todos los casos de corrupción que estamos conociendo día sí y día también. Por eso quiero dar la enhorabuena, felicitar y destacar a ese puñado de hombres y mujeres valientes que han decidido dar un paso al frente y afiliarse al sindicato Solidaridad para plantar cara a esa organización que también pues, ha cooptado en Radio Televisión Española para que sea el altavoz del Gobierno, de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Y no quiero terminar esta rueda de prensa sin felicitar a nuestro amigo, a nuestro aliado, Abelardo de la Espriella, como saben, de Colombia, que ha ganado tras plantar cara a la mafia de Petro de Colombia en una primera vuelta, una mafia que hemos podido escuchar cómo no reconocen los resultados. Pues bien, eso es lo que puede acabar pasando en España. Y es a lo que aspiramos, que Vox gane las elecciones, que acabemos con la mafia, una mafia que tiene relación, Colombia, España, y una mafia que adelantamos seguramente también, liderada por Pedro Sánchez, sea capaz de no reconocer unos resultados electorales como están haciendo sus socios en Colombia en caso de perder las elecciones cuando se digne a convocarlas. Y sin más, me quedo a disposición de las preguntas que quieran plantear. Sí, hola, buenos días. Quería preguntarle por las negociaciones en Castilla y León. ¿Cómo van? ¿Cree que esta semana podrá cerrarse ya el acuerdo? Pues sobre las negociaciones de Castilla y León le puedo decir que están avanzando adecuadamente, que estamos cerca de poder llegar a un acuerdo de gobierno, pero aún no está cerrado ese acuerdo de gobierno, aún hay flecos que cerrar, aún hay margen para hablar, para negociar y estoy convencido que desde Castilla y León nuestros compañeros podrán anunciarlo pues lo antes posible, como he dicho, cuando se acabe de materializar ese acuerdo que a día de hoy y en este momento no está cerrado ni mucho menos, aún hay margen, pero confío, como bien usted apuntaba, a que sea pues en los próximos horas o próximos días. Buenos días. Hoy el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha abierto a presentar una moción de censura con el apoyo de Junts, del PNV. ¿Qué le parece esta nueva postura desde Génova? Gracias. Bueno, la moción de censura es un instrumento que, como sabe, nosotros hemos presentado hasta en 2 ocasiones y es un instrumento que tiene a su mano presentar el señor Feijóo y que nosotros hemos dicho que, evidentemente, si está encaminada para que se pueda convocar elecciones, pues nosotros no dudaríamos en apoyarla, porque de poder presentarla, como entenderán, lo hubiéramos presentado de nuevo y hace tiempo. Al no poder, hemos ido a los juzgados, donde, como saben, lideramos pues, todas las causas que rodean al Partido Socialista, a la familia del presidente del Gobierno. Hemos liderado movilizaciones callejeras y hemos apoyado a la sociedad civil. Es decir, Vox ha hecho todo lo que ha podido y lo que está a su alcance. El señor Feijóo depende del Partido Popular que se presente o no se presente. Yo creo que nos hemos manifestado en muchas ocasiones que entendemos que se debería presentar, en un contexto, además, en el que el presidente del Gobierno niega a los españoles a un debate del Estado de la Nación y que entendemos que sería muy idóneo para que todos los españoles, con luz y taquígrafos, pudieran escuchar la alternativa y, sobre todo, para convocar elecciones y que sean los españoles quienes decidan el nuevo rumbo de España, que no tengo ninguna duda que pasa por desalojar a la mafia y construir una alternativa. A partir de ahí, pues es el señor Feijóo quien tiene que hablar con los grupos parlamentarios para alcanzar la mayoría necesaria y nosotros hemos sido muy claros. Apoyaremos cualquier moción de censura que sirva para echar esta mafia y que, por supuesto, no tenga ningún tipo de concesión a los separatismos, ni sean vascos ni catalanes. Sí, señor señor Garriga. Buenos días. Esa no me la esperaba. Bueno, abundando en lo del señor Feijóo, ¿no? Él ha hecho una precisión y es que en ese gobierno que saldría de esa moción de censura para convocar elecciones no estaría Vox. No sé si eso podría ser o no un inconveniente para que Vox apoyara esa moción de censura, ¿no? También parece que dentro del Partido Popular hay quien piensa que es mejor dejar que el gobierno socialista se siga desgastando porque así después de las próximas elecciones
el gobierno de PP, quizá con el apoyo de Vox, tendría una mayoría más amplia, ¿no? A medida que, no sé si comparten ese análisis. Le quería preguntar también por la visita que el próximo sábado inicia el Papa a España, cómo la contemplan. Y, por último, le quería preguntar cómo se explica o qué sentido tiene la presencia de Vox en la cumbre por la remigración que hubo este fin de semana pasado en Portugal, teniendo en cuenta que en esta cumbre no estaba Chega, que hubiera sido el partido anfitrión, no estaba ninguno de los partidos del Grupo Patriotas, hasta donde sabemos, y había líderes y había grupos que defienden de manera pública, digamos, una concepción étnica, ¿no?, de la comunidad europea, ¿no?, que yo creo que no es un planteamiento que comparta Vox. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, por partes. Sobre la moción de censura y la manifestación del señor Feijóo del gobierno, no gobierno. Yo creo que Vox ha demostrado en muchas ocasiones que no hemos venido aquí ni por los carguitos ni por los puestecitos. Fuimos capaces, de verdad, de abandonar un gobierno regional para ser coherentes con aquello que defendíamos y creíamos, y lo hicimos. Y nosotros creemos que los españoles ahora merecen responsabilidad, que todos estemos pensando en avanzar hacia el bien común y en que sean los españoles quienes puedan acudir a las urnas para desalojar a esta mafia, a esta organización criminal. Luego nosotros estamos centrados en que hay que sacar adelante una moción de censura para desalojar al gobierno, para convocar elecciones de manera inmediata y que sean los españoles quienes voten. Nosotros no estamos ni en el posible gobierno que pueda salir de esa moción de censura, porque lo único que queremos, que no es poco, es desalojar a esta mafia, que cada día está haciendo que los españoles lo estén pasando peor. Y por eso es lo que nosotros queremos y es en lo que nosotros estamos insistiendo desde hace mucho tiempo, como sabe, y vamos a seguir haciendo. Yo creo que de nada sirve irnos paseando todos por los platós o haciendo canutazos, diciendo lo importante y lo necesario que sería una moción de censura, cuando lo que entendemos que hay que hacer es sacarla adelante y desalojar a esta mafia para que sean los españoles quienes depositen el voto. Cada día de esta mafia, de Pedro Sánchez, del Partido Socialista en el peor, es un día más en el infierno de los españoles. Dificultad de llegar a final de mes, mayor inseguridad, mayor pérdida de identidad de los barrios, una generación entera de jóvenes que tienen la imposibilidad de acceder a una vivienda digna a un precio asequible y tantas otras cosas. Luego nosotros, insisto en la idea madre de que vamos a estar donde haga falta para desalojar este gobierno. Sobre si estamos de acuerdo o no en que el gobierno se debe seguir desgastando, pues mire, yo creo que, cogiendo la idea que le planteaba con anterioridad, cada día que esté este gobierno en Moncloa es un día más en el infierno para los españoles. Luego nosotros ya hubiéramos querido que este gobierno hubiera salido hace mucho tiempo, cuando presentamos las 2 mociones de censura que presentó Vox. De hecho, si hubieran salido esas mociones de censura, seguramente no estaríamos leyendo algunos autos, o ahora mismo seguramente no estarían muchos jueces y muchos policías investigando la trama de corrupción que tiene el Partido Socialista a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel autonómico, ¿no? Pues nosotros consideramos que cuanto antes salga esta mafia, mejor será para los españoles, sin ninguna duda. Sobre la visita del Papa León XIV, pues bien, como comprenderá, pues la recibimos con ilusión, como millones de españoles, y conscientes de la importancia de la visita del Santo Padre a España, y que seguro que será un antes y un después, entre otras cosas porque va a poner en el foco internacional a lo mejor de la nación, que es a los españoles, a sus familias. Luego estamos muy contentos y estamos convencidos de que será una gran visita. Y sobre el sentido de Vox y la asistencia al Congreso de la Remigración, pues mire, yo le diría que tiene todo el sentido, porque Vox es el único partido que defiende las remigraciones masivas para revertir el proceso de políticas migratorias durante muchos años del gobierno del Partido Popular y del Partido Socialista. Nosotros no nos arrepentimos ni bajamos la cabeza. Nosotros hicimos lo mismo en Bambú, Madrid, en Cataluña, en País Vasco, en Oporto o en Bruselas, que hemos de protagonizar procesos de remigraciones masivas para garantizar nuestra identidad, nuestra seguridad y la prosperidad de los españoles. Claro, si usted me pregunta si coincidimos con todo, evidentemente no, pero eso ya nos pasa, ¿verdad?, en nuestro grupo internacional, con numerosos aliados en los que tenemos discrepancias, con algunos apoyan el Tratado de Mercosur y nosotros nos hemos desmarcado.
con algunos apoyan algunas políticas en materia social y nosotros nos hemos desmarcado. Es decir, yo quiero poner en valor los puntos en común que tenemos con los aliados internacionales de Vox, que es la protección de nuestra soberanía, la protección de las fronteras, una política migratoria que diste de la que hemos sufrido en estos últimos años, y a partir de ahí, pues evidentemente hay discrepancias con aliados, hay discrepancias con partidos internacionales, y yo entiendo que algunos intenten utilizar pues la presencia de Vox en algún foro internacional, como ha hecho el presidente del gobierno, pues para intentar levantar cortinas de humo y que no se hable que su mujer está imputada, que su hermano está imputado, que sus dos ex número 2 les han pillado trincando en la caja, que han asaltado todas las instituciones, del Tribunal Constitucional, pasando a la Guardia Civil, a Radio Televisión Española, es decir, que han asaltado todo lo que han podido para lucrarse ellos y luego para intentar proteger a la mujer del presidente y a su entorno familiar y personal. Bueno, sabemos el tipo de calaña que es esta mafia, esta organización criminal, y a partir de ahí nosotros vamos a seguir defendiendo lo mismo, como he dicho, en todos los puntos de España y en todos los puntos del mundo. Buenos días. Con relación a la moción de censura, hace unos días la diputada de Junts señalaba que ustedes son una línea roja para cualquier tipo de negociación. La pregunta es, ¿Junts también es una línea roja para que ustedes puedan aceptar una moción de censura y llegar a un acuerdo para poder sacar a Sánchez? Y usted acaba de mencionar que este gobierno es una mafia. De proceder una moción de censura y sacar a Sánchez, ¿estarían en condiciones de ir a unas elecciones teniendo en cuenta que las instituciones están bajo el control del gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, como saben, nosotros con Junts no tenemos nada que hablar y nunca hemos tenido interlocución, a diferencia de otras formaciones políticas. Nosotros no llegaríamos a un acuerdo, y lo hemos dicho muy claro, con formaciones políticas. Otra cosa es la coincidencia en el voto de algo puntual. Ha sucedido en el Congreso de los Diputados y puede suceder en una moción de censura instrumental para sacar a esta mafia y convocar elecciones. Pero eso no quiere decir ni que Vox habla con Junts, ni que Vox pacta con Junts, ni nada por el estilo. Eso es propio de los que han gobernado en los últimos años. Y nosotros queremos conformar una alternativa en todos los órdenes, no solo política, sino moral, económica y de interlocución y negociación y de llegar a acuerdos con ciertas formaciones políticas con las cuales nosotros no tenemos absolutamente nada que hablar. Sobre el gobierno y las posibles elecciones, pues bien, nosotros lo hemos alertado. Es una realidad que Pedro Sánchez haga todo lo que esté en su mano para blindarse en el poder, incluso para alterar unas elecciones. Lo hemos dicho abiertamente y lo vamos a seguir repitiendo y advirtiendo a los españoles del peligro de un partido socialista acorralado por la corrupción, en el que ya sabemos quién es el uno, the one, y en el que previsiblemente acabará sentado en un tribunal. Luego hay que advertir a los españoles de que no se confíen ni por las encuestas que salen, ni por el tono afable y simpaticón del presidente del gobierno, porque si de él depende, estoy convencido que es capaz de alterar un resultado electoral para mantenerse un día más en el poder. Hola, señor Garriga, ¿qué tal? Quiero preguntarle por Castilla y León. Dice que el acuerdo será o en las próximas horas o en los próximos días. No sé cuál está siendo el escollo y si están negociando puestos en el Gobierno de Castilla y León. También quiero preguntarle por Andalucía, si siguen sin hablar con el Partido Popular. Y me gustaría pedirle una valoración sobre la actuación de ese agente de policía en las manifestaciones de Valencia que empujó a una profesora. Gracias. Pues mire, sobre Castilla y León no le voy a revelar mucho más de lo que he dicho ya, que estamos cerca de llegar a un acuerdo de gobierno en el que Vox, yo creo que lo hemos dicho, ¿verdad?, va a tener la capacidad presupuestaria y competencial para impulsar ese cambio. Creo que no digo nada nuevo, lo dijimos en su momento, y como he dicho, espero que sea lo antes posible, porque cada día que pasa, ¿verdad?, o cada minuto que pasa, pues son días y horas que no estamos centrados en cambiar ese rumbo que nosotros hemos prometido y que estamos trabajando para garantizar desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León. Sobre Andalucía, le he de decir que nos parece profundamente irresponsable que el señor Juanma Moreno Bonilla aún no haya llamado al portavoz de un grupo parlamentario que tiene 15 diputados que le pueden dar esa mayoría suficiente para que pueda gobernar. Yo le aconsejaría
que hablara con algunos compañeros suyos, como el señor Mañueco, como la señora Guardiola o el señor Azcón, y le explicaran lo fácil que es negociar con Vox cuando lo hacemos de verdad, seriamente, medida a medida, pensando en el bien común, para cambiar las políticas, y que le cuenten también lo mal que respondemos cuando hay algún tipo de chantaje. Estoy convencido que el señor Moreno Bonilla, el que no se quería meter en líos, parece que se está metiendo en un lío, o mejor dicho, está metiendo en un lío a los andaluces, porque ahora parece que los que bloquean los gobiernos son el Partido Popular. Nosotros, como he dicho, desde la responsabilidad seguimos con la mano tendida para protagonizar ese cambio que decidieron los andaluces el pasado 17 de mayo, y a partir de ahí, pues esperemos que el Partido Popular pues llame al señor Gavira y podamos empezar a hablar de qué y cómo vamos a cambiar las políticas desde la Junta de Andalucía. Mire, sobre la valoración de la actuación policial, yo no voy a entrar a polemizar las actuaciones policiales, porque eso es lo que quiere la izquierda, eso es lo que quieren algunos para desviar el foco, y eso es algo que compete a las fuerzas y cuerpos de seguridad explicar, y no a un partido político ponernos a comentar pues imágenes que, por cierto, no he tenido la oportunidad de ver. Pero en cualquier caso no entraría a valorarlas, sinceramente. Buenas. Sobre Andalucía, preguntarles si esta tardanza en iniciar las negociaciones puede dificultar luego esas conversaciones. Y luego, sobre la moción de censura, le piden al PP que, bueno, dicen que son ellos quienes pueden presentarla. ¿Creen que deben presentarla incluso si no tienen los apoyos asegurados? Y si creen que ese escenario puede ser un riesgo para dar oxígeno a Pedro Sánchez. Gracias. Mire, sobre la falta de, no iba a decir respuesta, pero sí de liderazgo del señor Moreno Bonilla en conformar esa alternativa desde la Junta de Andalucía, pues mire, yo lo que le voy a dejar muy claro es que nosotros vamos a ser responsables en el minuto -1 del partido, en el minuto 1 y en el minuto 92, porque aquí no está en juego unas siglas, está el futuro de millones de españoles, de millones de compatriotas, y nosotros, conscientes de la proporcionalidad que tenemos en el Parlamento de Andalucía, actuando responsablemente, pues nos sentaremos a negociar cuando el señor Moreno Bonilla decida que se ha acabado el bloqueo y que está dispuesto pues a impulsar el cambio que decidieron los andaluces el 17 de mayo. No vamos a entrar en reproches, lo que sí es decirle qué problema hay con la prioridad nacional que ha apoyado Extremadura, Aragón o Castilla y León, qué problema tiene él, o qué problema hay en proteger al campo, como han apoyado en esas regiones, o qué problema hay en impulsar procesos de regulación y acabar con la burocracia que hemos materializado en otras regiones. Si hay algún problema con eso, que diga abiertamente si es que es lo que quiere pactar es con el Partido Socialista. En cualquier caso, nosotros vamos a actuar de manera responsable, la mano está tendida, porque somos conscientes del resultado que salió en las urnas, y a partir de ahí, pues cuando nos llame, cuando llame el señor Gavira, descuiden que se lo comunicaremos. Y sobre la moción de censura, claro, se lo pregunta a alguien que ha presentado 2 mociones de censura conscientes de que la aritmética parlamentaria, por declaraciones de unos y otros, cuando la presentamos, parecía que no iba a salir, pero es que era algo más que aritmética parlamentaria. Era algo de convicción, era algo de principios, era algo necesario y urgente presentar las mociones de censura que presentó Vox en su momento. Y, por supuesto, si nosotros tuviéramos la posibilidad de presentar esa moción de censura, ya estaría registrada esa moción de censura, más allá de la aritmética parlamentaria. Y yo creo que ya la teoría del oxígeno se ahoga por sí sola, y perdone la broma. Yo creo que quien verdaderamente está ahogado y no tiene oxígeno es el Partido Socialista, es Pedro Sánchez, que está acorralado de corrupción. Es la familia del presidente que está acorralado de corrupción. Lo que no podemos hacer es darle balones de oxígeno apoyando votaciones en el Congreso de los Diputados en la que deciden, mejor dicho, que los inmigrantes ilegales van a pagar menos que un español en la última votación, por ejemplo, sobre el copago farmacéutico. Pues eso sí que es dar oxígeno al Gobierno de España. Y evidentemente nosotros ahí nunca nos van a encontrar y vamos a movernos por principios, por la coherencia que nos ha caracterizado siempre y por convicciones. Y en todos los frentes, lo han visto, judicial,
político, desde las instituciones y en la calle. A partir de ahí esperemos que más pronto que tarde podamos desalojar a esta mafia y a este presidente del gobierno. Pues muchísimas gracias y muy buena semana para todos.